Hubo una temporada larga en la que estuve buscando la forma de tener un hijo. Varios doctores me habían dicho que era muy difícil, pero que podía intentar la fertilización para poder lograrlo. Mi pareja estaba cansada, él venía de un matrimonio en el que había tenido 3 hijos y buscaba tener una familia conmigo también, pero no lo habíamos logrado. Desesperada comencé a buscar muchas soluciones. Sinceramente me sentía cada vez más desilusionada, pues había que invertir mucho dinero en clínicas de fertilidad para poder lograrlo y no teníamos el dinero para poder hacer todo eso. Justo cuando estaba en el periodo más problemático de mi vida, donde parecía que todos los problemas se venían encima, comencé a tener la sensación de vacío y no me sentía feliz con nada. Carlos y yo no estábamos casados, ambos habíamos elegido vivir en unión libre. Pasamos 5 años de tranquilidad hasta que todos los problemas de tener hijos comenzaron a llevarnos a tener una relación un poco distante. Algunos desacuerdos con su familia e incluso con los vecinos parecían que iban a acabar con todo. Una tarde peleamos tan fuerte que terminé llorando y salí de la casa con la idea de jamás regresar. Perdida en mi dolor me fui caminando sin rumbo. Llegué a una esquina lejana a donde vivía. Quizás caminé unos 30 o 40 minutos, recuerdo que apenas estaba oscureciendo, así que no debieron de ser más de las 6 de la tarde y sin saber dónde estaba exactamente miré a todos lados. Ahí vi un anuncio de tarot, decía que eran lecturas 100% efectivas. Dije en voz alta el número de teléfono que venía en el anuncio pegado al poste, me regresé a mi casa murmurando en mi interior aquel número. Si ya estaba probando cosas extrañas, pues, ¿qué podría pasar si probaba una más? Jamás había ido a que me adivinaran la fortuna, quizás si mi destino era separarme de Carlos por todo lo que estaba pasando, así que con una seguridad, que a mí misma me sorprende recordar, llegué a mi casa con el número en la memoria. Cuando entré directamente anoté el número en la libreta de direcciones que tenía al lado del teléfono y dejé que Carlos dijera lo que quisiera, pues ya no me importaban ni sus disculpas. Al día siguiente fingí que estaba enferma, llamé al trabajo, le dije a mi amiga Norma y engañé a Carlos con que me iba a quedar a dormir en la casa para reponerme. En cuanto vi que todo estaba más tranquilo en la calle, llamé para preguntar si podía ir ese mismo día a una lectura de cartas y sorprendentemente la mujer en la línea me dijo que sí. Escribí la dirección rápido, me puse lo primero que encontré de ropa y salí a buscar a la mujer. Cuando llegué, me pregunté si estaba bien lo que hacía, pues el lugar me había dado miedo. Era una casa antigua en la zona más antigua de la ciudad, aquella donde las calles solo tienen número y no les pusieron nombre. Las personas que estaban sentadas me miraban raro, algunas se saludaban al entrar porque se conocían, yo permanecí callada mientras me movía de un lado a otro por la incomodidad de la silla de fierro con plástico en el respaldo. La casa dejaba entrar la luz de manera natural, había figuras de santos por todas partes, también había ojos turcos por todos lados y la puerta por la que se ingresaba a la lectura siempre permanecía cerrada. Pasaron 4 horas, al fin fue mi turno, pasé con miedo, pero me sentí aterrorizada cuando vi el espacio de aquel pequeño cuarto pintado completamente de azul marino. Había solo una mesa en el centro, con 2 sillas y en la mesa un mantel de color morado. No había nada más, al final del cuarto había una puerta pintada de negro que tenía una mano de Fátima dibujada con gis blanco. Al momento de salir el anterior consultante me dijo que entrara y cerrara la puerta, cuando entré la mujer no estaba, por eso pude ver con detalle todo el cuarto. Me senté en la silla frente a la que imaginé se sentaba la señora tarotista, ella llegó desde aquella puerta negra y me sorprendió lo normal que se veía. Traía sandalias, usaba una falda negra con una blusa que asemejaba la piel de un leopardo, usaba lentes, tenía el cabello pintado de rubio y se veía de unos 60 años de edad. Al mirarme sentada y asustada se presentó de nuevo, me dijo que ella se llamaba Gloria, me preguntó mi nombre y le contesté con una sensación rara en el cuerpo, era como si un frío intenso se apoderara de mí desde los pies.
Comenzó la sesión y todo era cierto, me decía sobre mi familia, también me dijo sobre Carlos e incluso me dijo 2 o 3 situaciones que se cumplieron tiempo después con mi hermana. Al final pregunté si podía estar con Carlos o mejor desechaba la idea, pues era más el sufrimiento que comencé a sentir por todo lo que pasaba, que la fuerza que tenía para poder mantenernos juntos. Ella sonrió mientras todas sus arrugas se juntaban haciéndole la piel como si fueran surcos de tierra seca y partida, además no tenía 3 dientes frontales así que se veía mal aquella sonrisa. Me dijo que yo podía ayudar a mi hijo a nacer pronto, me espanté al escucharla y ella me tomó del brazo derecho, cuando me hice hacia atrás por la impresión de sus palabras. Me habló con una voz llena de simpatía, dulce hasta el hartazgo, pero no podía soltarme de su mano a pesar de la sensación de preocupación que me daba su tono al hablar. Me preguntó si yo quería quedarme con Carlos, le dije que no estaba segura, ella me dijo que era mi amor predestinado pues las cartas lo anunciaban. El problema y mis dudas eran a causa de la brujería que me estaban haciendo, ella veía en las cartas que era mi suegra la que estaba metiendo su cuchara en la relación para deshacerse de mí, porque no quería que él se quedara sin hijos, ya que la anterior esposa se había mudado de estado llevando a los niños con ella. Le dije que no podía estar segura, que no entendía cómo podía estar haciéndome brujería si yo no veía nada, tampoco sentía nada y además yo tenía conocimiento de cosas esotéricas. Infantilmente creí que eso era estar segura, o al menos me dejaba lejos de creer en lo que me decía aquella mujer, pero aún así decidí hacer lo que ella me había dicho. Salí de la consulta con la idea de regresar en 4 días, ella me había dicho que tenía que ir al panteón de Mezquitán, buscar las tumbas de hasta el final, revisar una que tuviera una marca blanca y revolver la tierra que viera en una de las macetas de cantera que tenía aquella tumba. Me tardé en decidir en ir a buscar, regresé a mi trabajo normalmente e incluso atendí mejor a Carlos para darme tiempo de pensar si eso podría ayudarme a no pensar a reconciliarme con él. Aquella lectura comenzó a parecer una tontería y además estaba guardando el secreto de aquella visita, así que tampoco podía decirle a Norma lo que estaba pasando para que pudiera aconsejarme. Me armé de valor el mismo día que ya era el 4, un sábado que no se trabajó y en el que tenía que regresar a ver a Gloria para confirmarle lo que me había dicho. A pesar del miedo no perdía nada, ella había prometido que no me cobraría la siguiente sesión si llegaba a confirmarle lo que le habían revelado las cartas. Llegué al panteón muy temprano para que no pudiera verme mucha gente, me aseguré de que nadie me siguiera y compré unas flores para dar la impresión de que iba a ir a visitar a la persona en la tumba. Caminé un rato, me perdí por las calles del lugar, pero al final logré llegar hasta la zona más alejada de la entrada, justo en el lugar que Gloria me había señalado. Estaba tal cual la marca blanca que me dijo la mujer y parecía una especie de rayón. En una de las macetas de aquella cripta familiar encontré una bolsa de plástico bien amarrada que no pasaba de la palma de mi mano. Al abrirla había un papel doblado con algunos cabellos de algo, quizás pelos, no supe bien porque desprendían un aroma tremendo a aceite, también estaba un hilo enredado entre los pelos y ese papel, que al desenmarañar un poco pude sacar algunos, porque la sensación de querer vomitar me impedía terminar de desenredar aquello. Pero justo cuando miré mi primer nombre en aquel papel solté todo al suelo. No podía llevarme las manos a la cara o al cuerpo por la sensación de suciedad que tenía en las manos, pero comencé a agitarme, a mover las manos tratando de deshacerme de la sensación de asco que tenía. E inevitablemente alguien alcanzó a verme y escuché que me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, sin voltearlo a ver, puse las flores justo sobre la cripta con prisa y me fui caminando por donde imaginaba que estaba la salida, dejando tirada aquella bolsa junto con lo que saqué de ella. Nadie me persiguió, salí de ahí llorando, nadie preguntó nada porque era un panteón. Me fui rumbo a la consulta de Gloria sin avisar a nadie ni decir nada, aunque mi marido sabía que solo iba a salir con una amiga a desayunar. Aquella tarde fue terrible para mi espíritu,
Me sentía tan cansada de todo y encima tenía el dolor de saber que la familia de mi esposo había llegado tan lejos para que pudieran separarme de él. Esperé en aquel cuarto de espera lleno de sillas sin par, mirando todo el rato cada santo y símbolo que estaba en las paredes. Le pedía a Dios o a los santos que me ayudaran a salir de aquello. Yo pensaba que no podía existir la maldad así, que los que creían en la brujería eran personas capaces de todo, y ahora sabía que la perversidad estaba en la familia de mi esposo. Le conté todo a Gloria llorando sin contenerme. El eco del cuarto me rebotaba mis quejidos mientras ella intentaba calmarme. Incluso me mandó a traer un té de tila que me tomé sin pensar nada. Ella me dijo que podía hacer lo mínimo ante algo tan maligno como lo de aquella familia. Así fue que me dio 2 velas con diversos colores, casi como un arco iris. Luego me pasó un dije con un pentagrama. Me dijo que me lo regalaba, solo tenía que ponérmelo y no quitármelo para nada como medida de protección. Me fui de ahí incrédula. Pensé que no podía ayudarme solo con darme unas veladoras. Pensé que lo mejor sería ir a la iglesia y pedirle ayuda al Padre, que me confesara para poder así tomar la comunión y poderme salvar de todo lo que había hecho o pensado. Pero contradije todo lo que me proponía hacer al momento que decidí colgarme el dije que me había dado. Llegué a mi casa de forma automática, aunque pensé 1000 formas de pedir ayuda o hacer algo. Incluso me cruzó la idea de escapar del lado de Carlos. No sabía cómo actuar. Por primera vez, desde que nos habíamos conocido, tuve miedo hasta de él. Al momento de entrar él se levantó del sillón para recibirme. Me dijo que estaba demasiado preocupado por mí, porque había dejado el celular en la cama. No había caído en cuenta de nada, incluso no había comido algo, y fue raro pensar que solo llevé dinero conmigo, aquel exacto para pagar las velas que usaría para limpiar aquella maldición y el dije de protección que me había dado Gloria. Carlos se disculpó por la discusión anterior. Yo no sabía por qué sentía todo tan dócil. Me sorprendió que pudimos hablar fluidamente, que aquella noche la pasamos bien, pues ambos hablamos mucho sobre cómo nos sentíamos. Logramos ponernos en cómo íbamos a mejorar la forma en la que estábamos sobrellevando todo el estrés que sentíamos por la búsqueda de un hijo. Al final le dije que no quería hacerlo sentir mal, pero yo estaba reconsiderando si valía la pena mantenernos juntos, pues todos los sinsabores que estábamos pasando a causa de las opiniones de los demás me estaban afectando demasiado. Y aunque no le mencioné lo que había encontrado en el panteón, sí le recalqué que sentía mucho miedo de su familia, pues me sentía rechazada e incluso odiada, pero él me aseguraba que no era así, y aunque tampoco habían hecho nada más que ser fríos conmigo. Yo no quería esperar a ver qué más podría hacer mi suegra al enterarse de que había encontrado su regalito en aquella cripta. A pesar de mis dudas, al día siguiente tuvimos un descanso de todo. Ambos dejamos de lado los problemas y pasamos un buen día, así que dudé mucho más de lo que estaba pasando. Por la noche comencé a pensar si lo mejor sería hablar con Norma. Con ella había conocido muchas cosas, así que no esperaba la reacción que tuvo cuando al siguiente viernes le confesé todo. Ella se molestó muchísimo conmigo, de una forma que no podía entender, e incluso le pedí que me explicara su enojo, pero ella temía que incluso pudiera ser arrastrada a todo aquello si intentaba involucrarse conmigo, así que ella decidió que no volvería a tratar conmigo temas respecto a lo sobrenatural o esotérico. Me pidió que me limitara a tratarla como compañera de trabajo. En medio de la confusión jamás usé las velas que había comprado y me quité el pentagrama del cuello. Estuve con la idea de orar lo más posible pidiéndole a Dios que me diera un camino, porque sentía que no encontraba una salida. Sin hacer nada, Carlos y yo pasamos de nuevo a un estado de armonía. Me insistía dejarnos llevar sin pensar en los demás, pues ya no iba a mencionar nada sobre tener hijos para no sentirme presionada. La normalidad de nuestra relación regresó, pero la normalidad de mis días desapareció, ya que comencé a ser víctima de terrores nocturnos. Primero fueron pesadillas muy vívidas, donde soñaba que era perseguida por un hombre que no tenía rostro, que a pesar de que no hablaba yo escuchaba de alguna forma que él quería matarme.
Por temor a las pesadillas comencé a padecer insomnio, intentaba disimular que dormía y cuando Carlos comenzaba a roncar yo me paraba y me iba a leer o a hacer algo a la sala, esperando a que llegara la madrugada para poder dormir un poco. Si me dormía antes de las 4 de la mañana me era imposible dormir sin ver a aquel hombre en mis sueños. Una noche de insomnio, mirando los últimos mensajes que le había enviado a Norma para disculparme por no decirle, pidiendo que me hablara como antes, comencé a sentir que había un calor inusual en mi casa. A lo lejos alcanzaba a oler un residuo como de algo quemándose. Me levanté del sillón y apagué la lámpara de noche que me alumbraba en mi insomnio, miré a todos lados buscando el brillo de alguna llama encendida, pero no vi nada a pesar de que el aroma se hacía cada vez más fuerte. Encendí la pequeña lámpara de nuevo y volví a revisar la casa. A lo lejos escuchaba los ronquidos de Carlos, así que él seguía descansando tranquilamente. Me paré a media sala girando de un lado a otro con calma, intentando saber de dónde venía el aroma. A lo lejos comencé a escuchar un traqueteo, como si algo estuviera moviéndose, como si algo de metal estuviera siendo movido. Tras eso una especie de murmullos cortados se escuchaban desde el pequeño patio. Con terror imaginé que alguien se estaba robando los tanques de gas o alguna antena de televisión, así que agarré el teléfono de la casa y me lo llevé en las manos para avisar de inmediato si veía a alguien haciendo algo sospechoso desde la ventana del patio. Cuando me acerqué el sonido desapareció y miré un rato por la ventana buscando cualquier indicio. Me giré para regresar al sillón cuando sentí que me jalaron el cabello por la parte de atrás. De inmediato me llevé las manos a la cabeza mientras volvía a ver por la ventana. Era imposible que algo me agarrara el cabello, pues no había nadie más que yo ahí con todas las puertas y ventanas cerradas. Al momento que seguí moviendo el cabello suelto, espantando lo que sea que hubiera sentido, dejé caer el teléfono mientras soltaba un grito ahogado y este hizo un sonido tan fuerte que despertó a Carlos, quien en pánico salió corriendo a buscarme cuando me llamó y no respondí. Sentí 2 veces más aquel toque fantasmal, una más en el hombro y la última en el estómago. Comencé a repetir una y otra vez, Dios mío, sin poder entender lo que me pasaba. Mi marido salió de golpe del cuarto y fue cuando me encontró dando vueltas mientras me envolvía con mis propios brazos llena de terror. Se acercó a mí para preguntarme lo que estaba pasando, pero yo no podía articular palabra. Dejé que mis lágrimas salieran y ambos escuchamos los golpes del sonido para encender los quemadores de la estufa. Carlos dejó de preguntar e instintivamente nos abrazamos mientras mirábamos hacia la cocina, sin dejar de observar la oscuridad que invadía la casa, aquella que no nos dejaba distinguir lo que estaba pasando en la estufa. Casi me desmayo cuando vimos cómo se encendió uno de los quemadores y entre las flamas una cara amorfa que sonreía terriblemente se dibujaba. Tras eso un golpe de vidrio nos sorprendió. Ambos nos quedamos como piedra durante unos minutos, pero reaccionando rápido corrí a la cocina encendiendo la luz para revisar que no estuvieran abiertas las llaves del gas. Fue así que vi que el vidrio del horno estaba chamuscado y al abrir la puerta para verificar lo que había pasado, vi la bolsa de plástico en la que había metido las velas que me dio Gloria, derretida con las velas medio quebradas. Carlos me preguntó lo que era aquello e inevitablemente tuve que comentarle todo lo que había pasado con la visita al leerme las cartas y a pesar de que no me creyó ni media palabra me dejó prender las velas medio quebradas. En medio del terror pensé que sería la única forma de librarme de lo que estaba pasando, porque el aroma a quemado continuaba en el ambiente. Permanecíamos en silencio mientras mirábamos temblar la flama de las velas, no me atrevía a decir nada, parecía que Carlos estaba muy molesto e intenté muchas veces romper el silencio, pero simplemente no podía con la presión que él hacía al mirarme con esas miradas que parecían pedirme salir de su vista. Imaginé que lo mejor sería irme a otro cuarto o salir de la cocina para dejarlo pensar en todo lo que le había dicho. En el momento que me paré, se desprendió la campana que estaba sobre la estufa y cayó sobre las velas que encendimos sobre los quemadores.
Carlos dio un brinco hacia atrás, parándose de la mesa que teníamos para almorzar en la cocina. Luego me miró con cara de terror y me preguntó lo que estaba pasando. Le dije que no sabía, después se fue hacia mí como loco. Siguió insistiendo, me insistía para que le dijera qué me estaba pasando, pero no sabía qué quería que le contestara, así que simplemente le dije que no me pasaba nada, solo estaba asustada porque tampoco entendía lo que había pasado. Me dijo varias veces que eso no era de lo que estaba hablando y agarró mi camisón y lo puso frente a mis ojos. Había sangre en él, pero no entendía cómo no había sentido ese sangrado. Miré mis piernas e imaginé que podía haber comenzado mi periodo, pero pensé en la fecha del mes e inmediatamente descarté esa idea. Pensar en lo que habíamos visto o el por qué se había caído la campana de la cocina era el menor de nuestros problemas. Así que sin decir palabra inmediatamente decidimos ir al hospital, pues poco a poco miraba cómo las gotas de sangre eran más frecuentes. Tras pasar una noche de pesadilla, al día siguiente nos enteramos que seríamos padres y no sabíamos si estar contentos o preocuparnos, pues con lo que le había contado que encontré en el panteón, con lo que había dicho la tarotista y lo que había pasado, no sabíamos qué era seguro en ese momento. Mi esposo fue a mi trabajo a llevar la incapacidad a la mañana siguiente. Cuando me dieron de alta a los 2 días nos fuimos a quedar en un hotel. No le dijimos a nadie la noticia, no sabíamos qué hacer, entonces Carlos me pidió que lo llevara a que le leyeran las cartas, para saber qué estaba pasando, e increíblemente fui yo la que le dije que estaba loco, por creer que eso nos iba a ayudar. Me dijo que él ya había visto ese rostro antes, aquel deforme que se había dibujado entre las llamas de la estufa unos días atrás. Él había visto a un hombre deforme mirarlo desde una esquina en el estacionamiento de su trabajo, cuando él se echaba en reversa. Increíblemente todo parecía concordar, su visión, mi visita a saber mi fortuna e incluso la coincidencia de tener un hijo pronto si me deshacía del objeto escondido en el cementerio. Ambos estuvimos de acuerdo con ir con Gloria el sábado que él trabajaba mediodía. Yo lo esperaría en el hotel lista para, en cuanto pasara por mí, irnos en un taxi para evitar que hiciera esfuerzo. Quisiera decir que nos sentimos mejor al llegar, pero cuando llegamos ya nos estaba esperando la señora Gloria en la entrada. Dijo que ella ya sabía lo que estaba pasando. Era como si todo fuera irreal. Ella nos dijo que la mamá de Carlos había hecho un pacto con los restos de los muertos en aquel lugar, para poder separarnos, porque ella pedía un nieto varón fuera como fuera o fuera con quien fuera. Aquellas palabras nos hicieron sentido a ambos. Él reconocía que su madre tenía prácticas poco normales para una mujer que pasaba todo el día en el templo con su círculo de oración. Además, él sabía que ella frecuentaba a alguien en secreto cada cierto tiempo. Después de esa visita había cambios en la casa, como espejos nuevos, o tiraba cosas que estaban en perfecto estado. Yo pensaba en la exesposa de Carlos y las 3 niñas que tenían una mala relación con la familia de Carlos. Además, podría ser esa la razón por la que su ex decidiera irse a vivir a otro estado. Gloria nos dijo que ella no podía hacer nada con lo que veníamos cargando, que ella solo ayudaba dando lecturas o algunos utensilios para proteger a sus clientes, pero que si queríamos salir de aquello, podía recomendarnos a un amigo suyo. Un hombre que se dedicaba a trabajar con ese tipo de cosas tan pesadas, pero que lo hacía desde la luz. Jamás volvimos a contactar a la madre de Carlos. Nos acercamos más a mis padres para pedir un poco de ayuda, pues decidimos mudarnos lo más pronto posible. Comenzamos una larga lucha contra aquel mal y, al parecer, tras 6 años, vamos ganando. Si es la primera vez que nos escuchas, analiza y mira nuestro contenido y, si te gusta, por favor, apóyanos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Además, puedes encontrar y escuchar más de nuestro contenido en el canal secundario Voces Siniestras. Te dejaré el enlace en la descripción y comentarios de este video. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones. De esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por
Patricia González.